Vamos a ver, impactante. Una de las estrategias más fructíferas a la hora de diseñar algoritmos es lo que se conoce como dividir y conquistar. Eso es lo que vamos a discutir rápidamente ahora. La técnica general es dividir el problema original en problemas menores del mismo tipo. Resolver esto recursivamente. La recursión es una de nuestras herramientas fundamentales y combinar los resultados. Ejemplos de esta estrategia son ordenar por intercalación, merge sort, búsqueda binaria, algoritmos rápidos para calcular, como ustedes ven, potencias, y también quicksort. No sé cómo el calcular no lo pilló mi revisor ortográfico. Y también el conocidísimo quicksort, que vamos a discutir en mayor detalle en otra clase. Vamos a ver varios ejemplos más y vamos a discutir particularmente técnicas de cómo analizar esta clase de algoritmos, cómo obtener cotas bastante ajustadas al rendimiento del algoritmo del caso. Partamos por uno de los casos clásicos, un método por ordenamiento por intercalación. Nos interesa ordenar una secuencia de largo n. La idea de dividir y conquistar aquí nos dice ver dividir en dos y ordenar las mitades recursivamente. Si el tamaño de la secuencia es menor o igual a 1, no hay absolutamente nada que hacer. Si la secuencia es de largo 0, obviamente no hay nada que ordenar. Si la secuencia es de largo 1, ya está ordenada. Si n es mayor que 1, la dividimos en dos subsecuencias de largo similar, largo piso de n medios y techo de n medios. Ordenamos las dos mitades recursivamente y finalmente intercalamos los resultados. Intercalar dos secuencias ordenadas de largos m y n toma m más n operaciones. Debemos crear la nueva secuencia. Y mínimo entre m y n comparaciones. Debemos comparar los elementos de la secuencia más corta con todos los elementos de la otra para determinar en qué orden van, por lo menos, ¿sí? Así que con eso tenemos como armar una recurrencia. Si llamamos m de n al número de comparaciones para ordenar n elementos usando el merge sort, obtenemos la recurrencia que aparece ahí. Suponiendo comparaciones, obviamente, ¿sí? Podemos hacerlo también, plantear una cosa similar considerando el número de operaciones en total. Y esto de aquí, las condiciones iniciales, en el fondo vienen de esto de acá. Si n es menor o igual que 1, no hay nada que hacer. No hay nada que comparar, no hay nada que hacer en realidad. Búsqueda binaria. Debemos ubicar un elemento E en un arreglo ordenado A de largo n o reportar que no está. Si n igual a 0, está claro que no está. Si n es 1, comparamos con el único elemento y el resultado es obvio de ahí. Si n es mayor que 1, comparamos con el elemento en la posición n piso de n medios. Si resultan iguales, damos esa posición. Si es menor, buscamos recursivamente en la primera mitad del arreglo. Si es mayor, en la segunda. Si B de n es el número máximo de comparaciones para buscar en un arreglo de n elementos, podemos aproximarlo como buscar en mitades. O sea,
Bn es eso aproximadamente. Multiplicación de Karatsuba, esos son algoritmos conocidos, ¿ya? El algoritmo siguiente que vamos a plantear es un algoritmo menos conocido que tiene su propia historia más o menos interesante. Supongamos que nos dan a multiplicar dos números A y B de 2n dígitos cada uno. Lo que vamos a hacer es dividir esos números en dos mitades. El A lo dividimos en A sub h por 10 a la n más A sub l, donde obviamente A sub h y A sub l en este caso son números enteros y bueno, son números enteros y A sub h y A sub l son menores o iguales a 10 a la n. Lo mismo B sub h. Lo de h y l es high, low, alto y bajo. Bueno, podría haberle puesto A y B también. Más castellanizado. Si aplicamos un poquitito de álgebra elemental, nos resulta que el producto A por B lo podemos expresar como esta expresión fea de aquí abajo. El punto es que si multiplico a H más a L por BH más BL, me resulta esto de acá. Entonces podemos calcular los coeficientes de esta cosa de aquí, esto, esto y esto, utilizando tres multiplicaciones, no cuatro. Si la fórmula original son cuatro. Calculamos el producto AH por BH, AL por BL, y calculamos este producto y le restamos esos dos. Con eso tengo este coeficiente del medio. ¿Sí? Llamando K sub n al número de operaciones de un dígito, en el fondo, me resulta una recurrencia, la recurrencia que K de 2n es 3K de n más 4n. ¿Sí? Pues básicamente tenemos que hacer una serie de operaciones de sumar cosas. O sea, algo proporcional a n por lo menos. Características comunes de las recurrencias que hemos visto aquí para estas cosas. Si C sub n es el costo para tamaño n, las recurrencias se pueden escribir aproximadamente como sigue. Cn es A veces C de n partido por B más F de n, y C de 1 es 1, una constante. ¿Sí? Aquí el B es el número de trozos, el tamaño, no el número de trozos, el tamaño de los trozos más chicos que hay, o sea, 2 si son de tamaño 1/2, 3 de tamaño 1/3 y así sucesivamente. A es el número. Camila, ponte el pijama al tiro, sale de ahí, sale de ahí, sale debajo de la mesa, sale debajo de la mesa, sale debajo de la mesa rápido. Sale de ahí, Camila, es una orden, sale de ahí. Doméstico. A es el número de subproblemas que aparecen, y el F es el costo total de dividir el problema en trozos y volver a combinar los resultados. Estamos omitiendo pisos y cielos y despreciando otros términos menores para recorrer una recurrencia simple. El valor inicial lo único que hace en el fondo va a ser poner un factor de escala, o sea, termina básicamente multiplicando el valor total y por lo tanto mayormente no tiene relevancia. Se puede justificar rigurosamente que la solución exacta de la recurrencia social y toda la hierba y cercana se acerca a la solución de esta recurrencia.
es mucho más simple. Y vamos a tratar en el fondo esta recurrencia. Vamos a discutir un poquitito tal vez de por qué se aproximamente tanto. Más detalles ahí en el apunte primero. Bueno, en castellano, para resolver un problema tamaño n, dividimos en a problemas de tamaño n partido por b, lo resolvemos recursivamente, y eso es lo que corresponde a este término de aquí, y combinamos las soluciones. El costo de dividir y combinar es f. Podemos simplificar esta recurrencia aún más. Tenemos que es una potencia de b. En realidad, nuestra recurrencia, así como está dada, no tiene sentido, no es una recurrencia realmente si n no es divisible por b, claramente. Y para asegurarnos que siempre podemos dividir, bueno, tengo que suponer que n es una potencia de b. El caso de interés, obviamente, es el caso en el que a es mayor o igual a 1. Resolvemos al menos un caso recursivo. El caso 1 se da, por ejemplo, en el caso de búsqueda binaria, que tenemos que seguir buscando en una de las dos mitades del caso. Camila. B es mayor que 1, definitivamente, porque estamos dividiendo en problemas más pequeños, no tiene sentido la cosa. Sí. No, tiene Y su para drama, y si mí, tú no vas a lo que el decir. costo ¿cómo se llama?, de dividir y combinar, claramente es mayor que 0. No puede ser simplemente 0. Hagamos un cambio de variables, llamemos a n, que ya habíamos dicho que tiene que ser una potencia de b, lo llamamos b a la r para definir una variable r, y la función c, nosotros tendríamos en términos de n como w de r. Pensemos esas sustituciones en nuestra recurrencia, quedamos con la recurrencia da más abajo. Esta es una recurrencia lineal de primer orden con coeficientes constantes, por lo tanto es fácil de resolver. Solución rutinaria, dividimos por a a la r, en el apunte hay una solución distinta, pero en el fondo el resultado es el mismo, y terminamos con esa cosa de ahí. Ya puedo reorganizar un poco. Esto de aquí, básicamente, si sumamos esto, es una, se telescopiza, digamos, me queda esta cosa de acá. Ya, al hacer la suma esa me queda eso, sumando de 1 mayor o igual a R, menor o igual a R, menor que un cierto S, por definir. Me queda eso. Y, ay, como les comentaba, la primera suma Pero nada desordenado, si te canta contra la la fiesta, que está aplica desordenando ahora, mejor te va a telescópica la y fiesta. se nos va todo. ¿Qué tenemos? Vamos a... No me escribes eso. No me escribes. Ya estamos mejor. Entonces, dividimos por a la r y sumamos y nos queda finalmente esto. Y nuestro tema entonces ahora es qué hacemos con esta sumatoria que nos está quedando acá. Eso es lo que va a determinar qué pasa con nuestra solución. Definamos alfa logaritmo en base b de a, que es una cantidad que va a aparecer todo el tiempo en lo que vamos a discutir a continuación, así que nos conviene tener una nota para una notación para eso.
Tenemos también que a a la r, por propiedades básicas de los logaritmos, a no es más que b elevado al logaritmo en base b de a, todo eso elevado a r. Propiedad de las potencias, bueno, eso b a la alfa, a la r, que por propiedad de las potencias eso lo puedo escribir como b a la r elevado a alfa, que no es más que n a la alfa. Recuerden que habíamos dicho que b a la r era n. Entonces, la solución de la recurrencia es entonces C sub n es C0 n a la alfa más n a la alfa veces esa sumatoria fea que tenemos ahí. Y tenemos que entonces meter mano a la sumatoria. Necesitamos cotas para esa sumatoria. Hay varias situaciones que debemos analizar. Primero, si la suma esta de aquí, si le quito este límite, converge, lo que ocurre si es que f de n es o de n a la c con c menor que alfa, podemos acotar la sumatoria por su límite y nos queda simplemente c es teta de n al alfa. En el fondo, esta cosa de aquí es, una constante por n a la alfa. Esta sumatoria de acá queda acotada por una constante y n a la alfa y estamos al otro lado. Tenemos un primer caso resuelto. Otra situación distinta es si la suma diverge. Si resulta que f de n es un omega mayúscula de n a la c con c mayor que alfa, el último término, la suma, es el mayor. Y obtenemos entonces la estimación c de n omega f de n, que el último término de la suma es precisamente f de n. ¿Sí? Suponiendo que además resulta esto, que a f de n partido por b es menor que k veces f de n para algún k menor que 1, o sea, en el fondo el f no crece demasiado rápido, podemos escribir esta cosa de esta manera y bueno, esto de acá lo podemos acotar por básicamente por el último término usando esta fórmula de aquí, digamos, y finalmente me resulta esto, ¿sí? Que esa es la cota para la suma. Ahora, esta cota para la suma, si ustedes se fijan, esta suma la estoy multiplicando por n a la alfa y esta cosa resulta ser una constante, simplemente ese término correspondiente. Estoy yendo en la dirección que no debo. Parece que medio tonto hoy día. Si, entonces, si f de n es omega de n a la c con c mayor que alfa y además se cumple esta condición de acá, me queda que c de n es teta veces, o sea, es teta de f de n. Segundo caso resuelto. Quedan situaciones intermedias, o sea, situaciones en las cuales no puedo acotar la función f por debajo de n a la alfa o por encima de n a la alfa para básicamente en términos de O y omegas. Las situaciones intermedias de mayor interés en la práctica, no me pregunten por qué son esas y no otras,
un tema de ver simplemente un montón de casos, uno se da cuenta que esas son las situaciones que más se repiten. Son situaciones que se resumen en que el f en el fondo es n a la alfa multiplicado por alguna función que no crece demasiado rápido de n. Por ejemplo, un logaritmo de n elevado a una potencia beta. O sea, en el fondo eso es todo lo que estamos diciendo. En este caso, la suma nuestra es esa cosa de allí, que en términos de la variable r, podemos escribirla así, pero el a a la r con el a a la r de acá se cancelan, digamos. Me queda teta de r a la beta. Como estamos hablando de una suma finita, puedo intercambiar la estimación teta con la sumatoria y escribir esto así. La suma esa que tenemos ahí, a su vez, esta suma converge siempre que el beta sea menor que menos 1. Si el beta es 1, en el fondo son números armónicos. Y para beta mayor que 1 podemos aproximar mediante una integral, o sea, podemos acotarlo mediante una integral. En resumen, si f es teta de n a la alfa logaritmo a la beta de n, tenemos los siguientes tres casos. Si beta es menor que menos 1, la solución es simplemente teta n a la alfa. Si el beta es igual a menos 1, la solución es teta de n a la alfa logaritmo del logaritmo de n. Y si el beta es mayor que menos 1, la cota es teta n a la alfa logaritmo beta más 1 de n. Beta logaritmo a la beta más 1 de n. A esta colección de casos anteriores, en realidad dependiendo de dónde encuentren el teorema maestro, van a encontrar más o menos casos discutidos, digamos. En conjunto se le llama el teorema maestro. Maestro porque de un paraguaso resuelve la situación de algoritmos típicos, digamos, basados en dividir y conquistar. Técnicas más o menos parecidas se pueden emplear para resolver situaciones en las cuales el A varía con N o con otros tipos de subdivisiones, pero las cosas se ponen complicadas. Estos son los casos más típicos, digamos así. Los ejemplos que nosotros vimos podemos resumirlos como sigue. El algoritmo de ordenamiento por intercalación, tenemos que estamos dividiendo en dos pedazos. Cada pedazo es de tamaño medio. La función f es teta de n y el teorema maestro nos dice que el tiempo, el número de comparaciones o el tiempo, que también resulta ser lineal, es teta de n log n. Búsqueda binaria, hay algo raro. Me dice que el A es 2, estamos dividiendo en dos partes. De los cuales resolvemos 1. Perdón, eso está al revés. Es A igual 1 y B igual 2. El f de n es O de 1. Aplicando el teorema maestro obtenemos que la solución es logaritmo teta de logaritmo de n.
Ordenamiento, multiplicación de Karatsuba. El A es, nuevamente se me dieron vuelta las cosas. El A es 3, el B es 2. Estamos dividiendo en mitades y 3 operaciones, subproblemas. El costo de las operaciones de división y combinar resultados es n, es teta de n, y el teorema maestro nos dice entonces que este método de multiplicar nos toma algo menos de n cuadrado operaciones. Logaritmo en base 2 de 3 es algo más chico que 2. Eso. Ahí tenemos un par de ejemplos. Hay montones de ejemplos más que van a encontrar ustedes por ahí. Que, bueno, podríamos estar discutiendo esa clase de cosas un largo rato. Digamos. Uno de los problemas que tiene el teorema maestro, como lo estamos planteando nosotros, es que supone que las divisiones son siempre parejas. No nos dice, no nos da luces sobre qué es lo que pasa si en vez de hacer búsqueda binaria y revisar en la mitad, por ejemplo, miramos en la posición 1/3 y nos quedamos con el primer tercio o los segundos 2/3. Lo cual no es un algoritmo muy astuto que digamos, pero hay situaciones en las cuales uno se ve forzado a situaciones como esa. Además es preocupante el hecho de que estamos barriendo debajo de la alfombra, piso y techo. Claro que ya habíamos dicho que eso se puede justificar en forma rigurosa y que la solución que estamos obteniendo realmente resuelve, es cercana, digamos, a la solución exacta del problema. Esta clase de recurrencias con piso y techo, esa clase de cosas en realidad han sido estudiadas más o menos extensamente en otros tipos de ámbitos y las soluciones son bastante exóticas en algunos casos, no son para nada fáciles, así que no vamos a entrar en ese tema. Un camino distinto lo tomaron un par de libaneses, Akra y Basi, planteando una recurrencia sobre los reales. Ahí no hay problema en, por ejemplo, decir, oye, tome la situación de 1/3 y 2/3. Un tercio de un real es un real, no hay problema. Y a través de una serie de cotas utilizando maquinaria en realidad bastante simple de la matemática de los cálculos clásicos, digamos, se puede llegar a resolver el cuento. El trabajo anterior, o sea, el trabajo de Akra y Basi que publicaron, está lamentablemente bastante lleno de errores. Y lo que vamos, y hay algunas cosas no muy felices, digamos. Layton tomó el resultado ese, lo corrigió las ranas, completó y extendió lo que hicieron Akra Basi, y lo que vamos a reportar va a ser básicamente lo que plantea Layton. Claro que el resultado no es original de él. Teorema. Sea la siguiente recurrencia para z mayor que z0, mayor o igual a z0, t de z es g de z, el g es la misma función, digamos, de dividir y combinar, más una sumatoria de
T anteriores en el fondo, donde estamos suponiendo que Z0, los A sub K y los B sub K son constantes. Y tenemos las siguientes condiciones. Hay suficientes casos base como para poder resolver la situación. O sea, me dicen, por ejemplo, cuál es el valor de T para todos los valores de Z menor que Z0. Para todo K, tenemos que el A sub K es mayor que 0. O sea, igual que antes. El A sub K, ya me faltó el A sub K ahí. En el fondo falta una sub K aquí. Tenemos que el caso B sub K por Z se repite A sub K veces, digamos. Obviamente no tiene sentido A sub K 0 y A sub K negativo tampoco tiene sentido. El B sub K estamos suponiendo que estamos subdividiendo y por lo tanto el B, todos los B deberían estar entre 0 y 1. Nuevamente 0 no tiene chiste y 1 tampoco, tiene que estar entre medio. La condición curiosa sobre G es que la primera derivada de G', o sea, la primera derivada de G debe ser O de N a la C, de Z a la C, lo cual se da, por ejemplo, si el G es un polinomio, ¿sí? Pero no si el G es, por ejemplo, una función exponencial. Los H vienen a ser pequeñas perturbaciones de los argumentos de acá. Para todo K, la función HK de Z cumple con ser esto. El caso más normal, digamos, que lo que son los H's, son situaciones en las cuales en realidad los H corresponden a la diferencia con respecto al piso o del techo. Aquí es donde entra lo que yo les comentaba, que esto justifica lo que hemos hecho nosotros antes en forma rigurosa. Que los pisos y techos los podemos meter al bolsillo, están en este cuento. En todo caso, el teorema este permite que los H's crezcan un resto con respecto a Z. Nuestros pisos y techos, digamos, el caso más común, en realidad la cota es que los HK son O de 1, que es menor que eso, así que se cumple sin problema. Entonces, si P es la única solución real de esa ecuación de Y, entonces la solución a la recurrencia cumple con esa estimación asintótica de Y. La demostración, si quieren realmente entretenerse un fin de semana, es un festival de aplicaciones del teorema del valor medio de integrales y cosas por el estilo que los va a dejar mareados y finalmente se llega a que tenemos esa cuota, ¿sí? La gracia del teorema de Acrabasi frente al teorema maestro es que nos da una solución general incluso en el caso en que las divisiones son desiguales, ¿sí? Aplicaciones, vimos que la recurrencia correcta para ordenamiento por intercalación en realidad es una cosa como esta. Es directamente aplicable el teorema de Acrabasi con A1 igual a 2 igual 1, B1 igual B2 igual 1 medio. H1 de Z es Z medios menos piso de Z medios. H2 es Z medios menos techo de Z medios. Y G de Z igual Z, ¿sí? El teorema nos dice entonces que
primeramente tenemos que obtener el P, y de eso me da la ecuación 2 veces 1 medio a la P es 1, de ahí sacamos que el P es 1 y nuestro T de Z, el M de Z en realidad más bien, es teta de esa integral, que simplemente es Z log, que parece que se me olvidó un Z, sí. Me faltó un Z a la 1 aquí. Y la integral es el logaritmo. La integral es el logaritmo, así que y me falta el Z. Hay un algoritmo de árbol de búsqueda aleatorizados, que básicamente viene a ser una especie de búsqueda binaria, pero que una cuarta parte de las veces revisa el primer cuarto del cuento y 3/4 partes de las veces revisa las 3/4 partes restantes, que es un algoritmo. Bueno, ese es el punto. El punto de esto es que la división aquí derechamente es desigual. ¿Sí? En realidad aquí también deberíamos meter piso y techo y todas esas cosas, pero no lo agarramos. En este caso particular tenemos que la ecuación para P me dice que un cuarto pues es un cuarto a la P más 3/4 por 3/4 a la P es 1, de donde resulta que el P tiene que ser 0 y el algoritmo de búsqueda es teta logaritmo de n. En realidad, si ustedes piensan en búsqueda binaria y en vez de apuntarle al medio, le apuntamos en este caso a un cuarto, estamos viendo que sigue siendo teta de logaritmo de n. ¿Sí? El por qué dividir en la mitad, bueno, resulta que ahí se requiere un análisis más fino que permita hacer nuestros algoritmos, nuestros teoremas hasta acá. Dividir justo en la mitad minimiza la pega, o sea, más chico el cuento. Bueno, en resumen entonces, dividir y conquistar es una técnica bastante útil de diseño de algoritmos. Muchos de los mejores algoritmos que nosotros conocemos para hacer distintas cosas al final son variantes de algoritmos basados en dividir y conquistar. El análisis exacto de los algoritmos del caso es bastante complicado, no es para nada sencillo. Podemos sí obtener, como vimos acá, aproximaciones bastante decentes en forma razonablemente sencilla. El teorema maestro, como nosotros lo vimos, da cotas asintóticas a la solución de la recurrencia en muchos casos de interés práctico. No todos, pero la inmensa mayoría cae bajo el paraguas del teorema maestro. Y los que no, la mayor parte de ellos sucumben a Cravasi. Una variante bastante útil del teorema maestro, el teorema de Cravasi. Tal vez basta con aprenderse ese, digamos, y tener alguien que calcule integrales a la mano para resolver los problemas. Eso. Otro tema, el tema que queremos ver a continuación, es la situación precisamente que ocurre si es que nuestras divisiones no son fijas. Básicamente la división viene dada por el problema. El caso clásico de eso es el caso de Quicksort.
nuestro próximo tema va a ser el algoritmo Quicksort, que es básicamente es el ejemplo clásico, digamos, de programa de algoritmo basado en dividir y conquistar. Tiene además la ventaja de que, a pesar de ser un algoritmo en sí bastante simple, tiene una serie de sutilezas que vale la pena explorar un poco, y a pesar de ser una situación bastante compleja, digamos, resulta que es posible analizarlo en forma bastante completa, en forma razonablemente exacta. Así que ahí tenemos bastante en que entretenernos. Dio lugar, por lo demás, el análisis de Quicksort y varias de las variantes que nosotros vamos a comentar solamente a algunas tesis, una tesis doctoral importante y varias tesis adicionales. Bien, quedamos hasta acá por hoy día. No sé si hay participantes. No sé si hay algún comentario o duda o algo todavía. Así que no hay nada más, quedamos hasta acá por hoy día. En el apunte aparecen algunos ejemplos más de algoritmos basados en dividir y conquistar. Y ¿cómo se llama? Bueno, hay algunos ejemplos más y aún más ejemplos por tonelada hay por todos lados. Digamos, como les decía, esta es una técnica muy popular para diseñar algoritmos. Así que se puede aplicar una cosa como esta, generalmente da muy buenos algoritmos. De repente no los mejores, pero sí bastante algoritmos competitivos. Como no hay más comentarios, quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el día jueves para entrar con Quicksort. Nos vemos. Chao, chao.